El aula magna olía a cobre y arrepentimiento. El profesor Zarek estaba de pie en el podio, sus 3 tallos oculares giraban entre su tableta de datos y los estudiantes reunidos. Había 23 especies representadas en este curso avanzado de xenobiología, y cada una de ellas parecía aburrida hasta la médula de sus mentes escamosas o cubiertas de mucosidad. Como iba diciendo, continuó Zarek, su voz con ese tono monótono que sugería que había dado esa clase unas 4000 veces más de la cuenta, el sistema de clasificación para las especies depredadoras sigue una jerarquía estricta basada en la densidad muscular, el tiempo de reacción y las tasas de éxito en la captura de presas. Un clartiano en la tercera fila bostezó, revelando hileras de dientes de aguja que podían perforar planchas de acero. Nadie ni siquiera se inmutó. Cuando has pasado 3 años estudiando cada pesadilla que la galaxia puede ofrecer, te vuelves insensible a las demostraciones habituales de intimidación biológica. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Ella entró como si la gravedad se hubiera disculpado personalmente por existir. Los tallos oculares de Zarek se congelaron a mitad de rotación. La humana, designada en la lista de clase como Mónica Acero, le entregó una tableta de inscripción tardía sin hacer contacto visual. Llevaba el mono estándar de la academia en gris oscuro, pero de alguna manera se veía diferente en ella. Más amenazador. No, eso no era del todo correcto. Más casual acerca de ser amenazante, como una estrella de neutrones con zapatos cómodos. Llega 17 ciclos tarde a este curso, logró decir Zarek, su unidad de traducción luchando con su saco de garganta repentinamente seco. Sí. Mónica echó un vistazo a la sala, y de repente todos los estudiantes encontraron sus tabletas de datos fascinantes. Estaba ocupada. Las pruebas de combate lunar tomaron más tiempo de lo esperado. Se encogió de hombros, y el movimiento transmitió tanta potencia controlada que los instintos de supervivencia de Zarek empezaron a gritar en idiomas que no reconocía. ¿Dónde me siento? Antes de que Zarek pudiera asignarla al fondo, porque ahí es donde pones al estudiante que podría romper accidentalmente algo importante como la realidad, una voz llamó desde la sección central. Por aquí, humana. Kael, un bortaniano con escamas que cambiaban a un púrpura ansioso, agitó 2 de sus 4 brazos. Hay mucho espacio. Mónica asintió y se movió a través de los asientos escalonados con esa particular gracia humana que todas las demás especies encontraban profundamente inquietante. Se movían como si siempre estuvieran a medio segundo de empezar a bailar o de desmembrar a un oponente, y nunca se sabía cuál de las dos sería hasta que era demasiado tarde. Como decía antes de ser interrumpido, intentó Zarek reclamar el control de su clase. El índice galáctico de depredadores clasifica a las especies en una escala del 1 al 10, siendo 10 una capacidad teórica de depredador alfa. ¿Teórica?, preguntó alguien. Porque nada ha sido calificado nunca con un 10, explicó Zarek, mostrando una carta holográfica que exhibía cientos de especies dispuestas en una estructura piramidal. La calificación confirmada más alta pertenece a los devastadores esqueletridos con un 9/4. Pueden desgarrar el blindaje reforzado de un casco, tienen 4 sistemas nerviosos redundantes y pueden sobrevivir en el vacío absoluto hasta 3 horas estándar. El holograma mostró a un devastador en toda su horrible gloria. 8 metros de furia blindada con garras como cortadores de plasma y una mandíbula que se desencajaba de maneras que violaban varias leyes de la física, y posiblemente, del buen gusto. Impresionante, murmuró alguien. ¿Dónde se clasifican los humanos?, preguntó otro estudiante, y toda la sala quedó en silencio de repente. Los tallos oculares de Zarek se retorcieron en lo que podría haber sido incomodidad. Los humanos son complicados. ¿Qué significa eso?, preguntó una estudiante yitriana con aumentos cibernéticos recorriendo su espina dorsal. Significa, dijo Zarek con cuidado, con mucho cuidado, que los humanos no encajan en el modelo de clasificación estándar. En teoría, sus especificaciones físicas sugieren una calificación de aproximadamente 4.2. Fuerza moderada, tiempo de reacción decente, buena resistencia, pero nada excepcional para los estándares galácticos. Entonces, son depredadores de nivel medio, dijo el clartiano, sonando decepcionado. Mónica hizo un sonido. No fue exactamente una risa, ni un bufido. Fue el equivalente en audio a una ceja levantada que, casualmente, estuviera hecha de dinamita. Los tallos oculares de Zarek giraron hacia ella a pesar de su buen juicio. ¿Tenía algo que añadir, señorita Acero? No. Mónica se reclinó en su asiento y de alguna manera hizo que el mobiliario estándar de la academia pareciera un trono hecho de malas decisiones de vida. Por favor, continúe. El problema con la clasificación humana,
continuó Zarek, ahora sudando una sustancia que su especie normalmente solo producía durante encuentros activos con depredadores, es que sus calificaciones de rendimiento real no coinciden en absoluto con sus especificaciones biológicas. Tienen esta tendencia a superar los parámetros esperados por márgenes que nuestros modelos estadísticos consideran físicamente imposibles. ¿Cuán imposibles?, preguntó Kael, sus escamas ahora cambiando a un amarillo interesado. El año pasado, un humano llamado Javier Reyes ganó la división de combate de peso pesado de la academia. Zarek mostró la grabación y varios estudiantes jadearon. Su oponente era un señor de la guerra drexiano, calificado con 8-1 en el índice de depredadores. Densidad ósea como una armadura de cerámica. Potencia de fuerza equivalente a un pequeño cargador industrial. Experiencia en combate que abarcaba 3 siglos. El holograma mostró la pelea. Duró 47 segundos. ¿El humano ganó?, susurró alguien. El humano, dijo Zarek lentamente, hizo que pareciera fácil. La clase estalló en protestas, preguntas y al menos 2 expresiones de duda religiosa. Eso es imposible. La grabación debe estar editada. Los humanos son solo un 4.2. Silencio. La voz de Zarek tenía un filo que recordó a todos que no era solo un profesor. Era un exanalista de combate que había sobrevivido a las guerras de la frontera. Es exactamente por esto que la clasificación humana es complicada. Sus números no explican su rendimiento. Es como si funcionaran con un sistema operativo que ignora las limitaciones del hardware. La sonrisa de Mónica era ahora visible, solo un poco, lo suficiente para sugerir que estaba disfrutando viendo cómo la realidad se retorcía en nudos tratando de explicar a su especie. Quizás, dijo pensativamente un estudiante celtoriano con tentáculos sensoriales, es un factor psicológico. Los humanos son conocidos por su determinación. Terquedad, corrigió alguien. Locura, ofreció otro estudiante. Todo lo anterior, dijo Mónica alegremente. Zarek decidió recuperar el control antes de que esto se convirtiera en una sesión de terapia improvisada sobre la relación colectiva de la humanidad con el sentido común. La lección de hoy implica una demostración práctica de las capacidades depredadoras. Trabajaremos en el laboratorio de biomecánica, donde cada uno probará las ventajas naturales de su especie. La clase salió del aula hacia el laboratorio adyacente, un espacio masivo lleno de equipos de prueba, medidores de fuerza y suficiente acolchado para manejar a los estudiantes que se entusiasmaban demasiado al demostrar sus credenciales depredadoras. La IA del laboratorio, un sistema agradable designado como Mara, se activó cuando entraron. Buenas tardes, clase. Los ejercicios de hoy incluyen análisis de fuerza de agarre, evaluación del tiempo de reacción y pruebas de conciencia espacial. Por favor, formen grupos de 4 y diríjanse a sus estaciones asignadas. Mónica terminó agrupada con Kael, el nervioso bortaniano, un feliano llamado Kerex, que tenía garras que podían cortar la mayoría de los materiales conocidos, y un jotano llamado Bolm, cuya especie era conocida por un blindaje lo suficientemente grueso como para resistir el fuego de plasma. Bien, dijo Kael, sus escamas parpadeando en patrones ansiosos. ¿Quién quiere ir primero? Yo iré. Kerex dio un paso adelante, flexionando sus garras. Miren y aprendan, clase. Mi especie tiene el récord de inmovilización de presas más rápida en 17 sectores. Se acercó al maniquí de prueba, una construcción sintética diseñada para simular varios niveles de resistencia. En un movimiento fluido, las garras de Kerex se extendieron, barrieron en un patrón complejo y el maniquí registró 17 puntos de impacto crítico en 1.3 segundos. La pantalla de la estación mostró su calificación, 7.8. Impresionante, retumbó Bolm, su voz como rocas conversando sobre filosofía. Mi turno. Bolm demostró la especialidad jotana, fuerza bruta e imparable. Simplemente caminó a través de la carrera de obstáculos, y cada barrera que intentó detenerlo se convirtió en una ex-barrera con planes de jubilación y remordimientos. Su calificación, 8.2. Kael fue el siguiente, mostrando la agilidad y la capacidad multitarea bortaniana. 4 brazos trabajando en perfecta coordinación. Escamas cambiando para coincidir con su entorno. Órganos sensoriales rastreando múltiples objetivos simultáneamente. Calificación, 6-9. Entonces todos miraron a Mónica. Se levantó lentamente y se estiró, sus articulaciones haciendo pequeños chasquidos que de alguna manera sonaban amenazantes. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente? Demostrar las ventajas depredadoras de tu especie, explicó Mara amablemente. Sé más específica. Lo que sientas que representa mejor la capacidad humana. La sonrisa de Mónica se ensanchó.
De acuerdo. Necesito que alguien me ayude a demostrarlo. Yo me ofrezco. Dijo Kael de inmediato, y luego pareció confundido por su propio entusiasmo. Espera, ¿por qué me ofrecí? Porque estás a punto de aprender algo, dijo Mónica. Señaló a Kerex. ¿Cuánto pesas? 130 kilos, dijo Kerex, confundido. ¿Por qué importa eso? ¿Y tú? Mónica señaló a Bolm. 340 kilos. Pero mi masa es principalmente blindaje y tejido muscular denso. Perfecto. Mónica caminó hacia el centro del área de entrenamiento. Mara, ¿puedes mostrar el gráfico de calificación de depredadores? Quiero que todos lo vean. El holograma apareció, mostrando la familiar estructura piramidal con las especies clasificadas del 1 al 10. El profesor Zarek dijo que los humanos están calificados con un 4.2, ¿verdad? Preguntó Mónica. Eso es correcto, confirmó Zarek, aunque sus tallos oculares comenzaban a retraerse nerviosamente. Y los devastadores esquelétridos son la calificación confirmada más alta con un 9.4. Sí. Genial. Mónica asintió. Kerex, Bolm, necesito que ambos se paren uno al lado del otro, justo aquí. Se colocaron en posición, confundidos pero curiosos. Juntos, representaban más de 470 kilogramos de capacidad depredadora, calificados con un 8-0 combinado. Ahora, dijo Mónica de forma conversacional, voy a levantaros a los dos al mismo tiempo. El laboratorio se quedó en silencio. Eso es imposible, dijo Kerex rotundamente. He visto las clasificaciones de fuerza de tu especie. No puedes generar ese tipo de fuerza sin asistencia mecánica. Probablemente no, asintió Mónica. Pero la cosa con las clasificaciones humanas es que se colocó en posición y toda su postura cambió. El movimiento casual, casi perezoso, desapareció, reemplazado por algo enfocado y preciso. Somos muy buenos ignorando lo que se supone que no podemos hacer. Agarró a Kerex por la cintura con su brazo izquierdo, su brazo derecho rodeó el torso blindado de Bolm. Espera, dijo Bolm, su voz insegura por primera vez desde que alguien lo conocía. No vas a. Mónica levantó. Por un momento, no pasó nada. Luego, con un movimiento controlado que de alguna manera parecía fácil e imposible al mismo tiempo, los levantó a ambos del suelo. Kerex hizo un sonido como un globo desinflándose. El blindaje de Bolm traqueteó en estado de shock. Los sensores del laboratorio se volvieron completamente locos. Mara, graznó Zarek. ¿Cuáles son las lecturas? La generación de fuerza excede la capacidad humana predicha en un 370%, informó Mara, su agradable voz ahora teñida de lo que podría haber sido confusión algorítmica. Esto no debería ser fisiológicamente posible dada la masa muscular y la estructura esquelética del sujeto. Mónica los mantuvo allí, firme como una estatua, mientras todos los estudiantes en el laboratorio la miraban con diversas expresiones de conmoción, asombro y crisis existencial. La cosa con las clasificaciones humanas, dijo Mónica, su voz ni siquiera tensa, es que se basan en el rendimiento promedio en condiciones normales. Pero los humanos no hacemos mucho lo normal. Los levantó más alto. Nos volvemos más fuertes cuando estamos enojados. Ignoramos el dolor cuando estamos motivados. Superamos nuestros límites porque olvidamos dónde se suponía que estaban los límites. Ahora estaba sonriendo. Y era el tipo de sonrisa que hacía que los instintos de supervivencia cuestionaran sus elecciones de vida. Nuestra biología es básicamente una sugerencia, y somos muy malos siguiendo sugerencias. Los sostuvo por otros 10 segundos, 20, 30. Finalmente, los bajó suavemente y dio un paso atrás. Ni Kerex ni Bolm se movieron. Simplemente se quedaron allí, procesando lo que le había sucedido a su comprensión de la física y el sentido común. La pantalla del laboratorio se actualizó. La calificación de Mónica parpadeó en la pantalla. 9-7. Alguien se desmayó. Pudo haber sido un estudiante. Pudo haber sido el profesor. La propia realidad estaba considerando tomarse un día libre por enfermedad. Eso es imposible, susurró Kerex. Sí, asintió Mónica, estirándose de nuevo. Nos dicen eso mucho. Zarek finalmente encontró su voz. Señorita Acero, esa calificación la pone por encima de un devastador esqueletrido. Es consciente de que los devastadores pueden desgarrar los cascos de las naves estelares con sus garras desnudas, ¿verdad? ¿Pueden hacerlo mientras cargan a 2 compañeros de clase y explican su tarea? Preguntó Mónica inocentemente.
La respuesta era probablemente no, pero todos estaban demasiado conmocionados para decirlo. El problema de la clasificación humana, dijo Zarek débilmente, ahora es significativamente más claro y significativamente más aterrador. Las escamas de Kael estaban cambiando a colores que aún no tenían nombre. Entonces, cuando los humanos dicen que tienen una calificación de 4.2, ¿qué significa eso en realidad? Significa, dijo Mónica, caminando de regreso a su estación, que 4.2 es lo que podemos hacer cuando no nos estamos esforzando de verdad. Cuando si nos esforzamos, hizo un gesto hacia la pantalla, que todavía mostraba su calificación de 9,7, los números se vuelven raros. ¿Definen raros?, preguntó alguien. Bueno, consideró Mónica, había un humano en la Tierra llamado Eddie Hall. Levantó en peso muerto 500 kilogramos. Esos son 1100 para los estadounidenses que aún usan las unidades de la libertad. Simplemente lo levantó por diversión. Eso no es posible, dijo Bolma automáticamente, luego miró sus propios pies. Acababa de ser levantado como una mochila particularmente pesada. No importa. Aparentemente, todo es posible. Y eso es solo fuerza bruta, continuó Mónica, animándose con el tema. Los humanos hemos hecho cosas más locas. Hemos sobrevivido a caídas que deberían habernos convertido en puré. Hemos luchado contra depredadores 3 veces nuestro tamaño sin nada más que terquedad y armas improvisadas. Una vez, un humano le dio un puñetazo a un tiburón. ¿Por qué alguien le daría un puñetazo a un tiburón?, preguntó Kael, fascinado y horrorizado. Porque estaba ahí, probablemente. Mónica se encogió de hombros. Los humanos somos raros con los desafíos. Esto explica mucho sobre la guerra, murmuró alguien. Las guerras de la frontera. Todos las conocían. 3 grandes potencias galácticas decidieron probarse contra la nueva especie del barrio. Los humanos, con su linda calificación de 4.2 y su adorable tendencia a crear vínculos con cualquier cosa que se quedara quieta el tiempo suficiente. Las guerras duraron 6 meses. La humanidad ganó. Ni siquiera estuvo reñido. Mara, dijo Zarek, sus tallos oculares emergiendo lentamente de sus caparazones protectores. ¿Puedes ejecutar un análisis exhaustivo sobre la variabilidad del rendimiento humano? Procesando, dijo Mara. Análisis completo. El rendimiento humano parece escalar con la motivación, la necesidad percibida, el estado emocional y algo que la base de datos clasifica como puro despecho. La correlación es estadísticamente significativa, pero funcionalmente inexplicable. ¿Despecho?, preguntó Kerex. Despecho, confirmó Mara. Los humanos demuestran una mayor capacidad cuando se les dice que algo es imposible, cuando protegen a otros, cuando demuestran un punto o cuando alguien cuestiona su competencia. El efecto es medible y repetible. Entonces, me estás diciendo, dijo Bolm lentamente, que los humanos se vuelven más fuertes cuando les dices que no pueden hacer algo. Esencialmente, sí. Esa es la ventaja evolutiva más estúpida que he oído en mi vida. Y sin embargo, dijo Mónica, todavía sonriendo, aquí estamos. El resto de la sesión de clase se disolvió en el caos. Los estudiantes se agruparon alrededor de Mónica, haciendo preguntas, probando sus reacciones, tratando de entender cómo una especie calificada con un 4.2 podía superar casualmente el 9,7 cuando la situación lo requería. Zarek lo observó todo con sus tallos oculares en máxima extensión, ya redactando el informe que tendría que presentar a la Junta de Xenobiología de la Academia. Un informe que esencialmente diría, todo lo que creíamos saber sobre las limitaciones humanas está mal. Son aterradores, y probablemente deberíamos aceptar que rompen las reglas porque las reglas, aparentemente, eran sugerencias. Cuando la clase finalmente salió, todavía zumbando de emoción y confusión existencial, Kael se acercó a Mónica con vacilación. Eso fue increíble, dijo, sus escamas adquiriendo un tono dorado de impresión. Pero tengo que preguntar, ¿cuál es tu máximo real? O sea, si realmente te presionaran, ¿qué tan fuerte podrías llegar a ser? La expresión de Mónica cambió. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más serio, más honesto. No lo sé, dijo en voz baja. Y esa es la cosa con los humanos, Kael. No conocemos nuestros límites porque seguimos encontrando formas de superarlos. Cada vez que creemos que hemos alcanzado nuestro máximo, alguien llega y empuja más allá. Así que no tenemos un techo. Hizo una pausa. Solo tenemos nuevos objetivos. Las escamas de Kael parpadearon a través de varios colores. Podría haber sido respeto,
Podría haber sido miedo, podrían haber sido ambos. Ustedes, los humanos, están locos, dijo finalmente. Sí, asintió Mónica, la sonrisa regresando. Pero somos vuestros locos. Salió del laboratorio, dejando atrás una sala llena de estudiantes que nunca volverían a ver las calificaciones de depredadores de la misma manera. Detrás de ella, la pantalla todavía mostraba su puntuación, 9-7. Pero todos en esa sala sabían la verdad. El número estaba mal. No porque fuera demasiado alto, sino porque con los humanos no había un número lo suficientemente alto. El bullicio en la cafetería 3 días después era diferente. Mónica se había convertido en una especie de fenómeno en el campus, lo que a ella le parecía divertidísimo y a todos los demás, profundamente preocupante. Estudiantes de otros cursos seguían encontrando excusas para pasar por su mesa, lanzando miradas como si ella pudiera levantar una lanzadera de repente solo para demostrar algo. Estaba sentada sola, comiendo un plato de cubos de síntesis de proteínas que sabían a arrepentimiento mezclado con sabor a pollo artificial, cuando Kael se acercó con su bandeja de comida. ¿Te importa si me uno?, preguntó, sus escamas cambiando a un verde cortés. Claro. Mónica señaló los asientos vacíos. Aunque te advierto, sentarse conmigo parece poner nerviosa a la gente. La gente es idiota. Kael se sentó frente a ella, organizando sus 4 brazos para manejar sus múltiples recipientes de comida. Los bortanianos necesitaban una ingesta nutricional compleja. Actúan como si fueras a explotar o algo así. Para ser justos, podría hacerlo. Mónica sonrió. Los humanos somos básicamente reacciones químicas contenidas con trastornos de ansiedad. Antes de que Kael pudiera responder, las puertas de la cafetería se abrieron de golpe con fuerza suficiente para abollar el marco. Un guerrero Gresnok entró con paso firme. Con sus 2,8 metros de altura, músculos apilados sobre músculos de una manera que sugería que su especie había mirado la biología normal y había decidido que necesitaba más de todo. Su nombre era Torak, y era el actual campeón de combate de la Academia en la categoría de peso ilimitado. Calificación de 9-1, ganador de 43 combates consecutivos, invicto durante 2 años estándar. Parecía lo suficientemente enojado como para luchar contra la gravedad y ganar. ¿Dónde está ella? La voz de Torak hizo vibrar los paneles del techo. ¿Dónde está la humana? La cafetería se quedó en silencio. 300 estudiantes de una docena de especies de repente encontraron su comida increíblemente fascinante. Mónica levantó la mano. Aquí mismo, grandulón. ¿Qué pasa? Torak cruzó la distancia en 4 zancadas que hicieron temblar el suelo, deteniéndose en su mesa con suficiente impulso como para que los recipientes de comida de Kael traquetearan. De cerca, era aún más impresionante. Su especie tenía sistemas musculares redundantes, una estructura esquelética reforzada y niveles de agresión que requerían medicación solo para asistir a clases. Tú, Torak señaló con un dedo enorme a Mónica, eres la humana que obtuvo un 9-7 en clase. Culpable. Mónica tomó otro bocado de su cubo de proteína. ¿Quieres un autógrafo o algo? Varios estudiantes hicieron sonidos ahogados que podrían haber sido risas reprimidas u oraciones por su supervivencia. Quiero, dijo Torak lentamente, una demostración adecuada. Levantaste a 2 estudiantes. Un truco de fiesta impresionante. Pero yo soy Torak, hijo de Gresach, campeón de las ligas de combate de la Academia. Mi calificación se gana a través del combate real, no de juegos de laboratorio. Vale. Mónica parecía genuinamente confundida. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Porque te desafío a un combate. Mañana, en la arena de combate, contacto total. La sonrisa de Torak mostró dientes diseñados para desgarrar blindaje. A menos que la humana tenga miedo. La cafetería contuvo la respiración colectiva. Mónica dejó su tenedor lentamente. El movimiento de alguna manera transmitió más amenaza que todo el discurso de Torak. A ver si lo entiendo, dijo, su voz agradable y tranquila, lo que de alguna manera lo empeoró. ¿Quieres pelear conmigo porque estás molesto de que mi calificación sea más alta que la tuya? Tu calificación es un error. Lo demostraré. Claro. Mónica se levantó, y a pesar de ser casi 1 metro más baja que Torak, de alguna manera no parecía pequeña. La cosa es, Torak, que yo no hago demostraciones de combate. Terminan mal. Para ti, quizás. Para todos. La expresión de Mónica cambió, y las escamas de Kael se volvieron de un blanco puro por alarma instintiva.
Pero pareces muy comprometido con esto, así que vale. Mañana, en la arena, contacto total. Pero cuando esto se tuerza, recuerda que tú lo pediste. Torak se rió, un sonido estruendoso como avalanchas teniendo un desacuerdo. Te veré mañana, pequeña humana. Intenta no romperte antes de que empiece el combate. Se dio la vuelta y salió pisando fuerte, dejando un rastro de baldosas dañadas y un silencio de shock. En el momento en que las puertas se cerraron, la cafetería estalló. Acaba de aceptar un desafío de Torak. ¿Está loca? Va a morir. Acepto apuestas. ¿Alguien quiere apostar por la humana? Mónica se sentó de nuevo y volvió a su comida como si acabara de aceptar una sesión de estudio en lugar de una pelea con un tanque andante. Mónica, dijo Kael con cuidado, sus escamas parpadeando en patrones de preocupación. Torak nunca ha perdido un combate. Jamás. Mandó a un señor de la guerra drexiano al hospital por 3 semanas. Una vez rompió un maniquí de entrenamiento reforzado que estaba calificado para pruebas de impacto de naves estelares. Suena duro. ¿Duro? Se le considera uno de los estudiantes de combate más peligrosos en la historia de la academia. Genial. Mónica terminó su cubo de proteína. ¿Quieres saber un secreto sobre los humanos, Kael? ¿Qué? Realmente no nos gustan los matones. Su sonrisa había vuelto, pero ahora tenía filos afilados. Y Torak acaba de cometer un error clásico de matón. ¿Qué error? Asumió que porque no parezco peligrosa, no soy peligrosa. Pero la cosa con los humanos es que, Mónica se inclinó hacia adelante y su voz bajó lo suficiente como para que Kael tuviera que inclinarse para oír. Pasamos miles de años siendo animales de presa. Pequeños, blandos, frágiles. Todo quería comernos. Así que aprendimos a ser creativos para no morir. ¿Creativos cómo? Lo verás mañana. Al día siguiente, la arena de combate estaba abarrotada más allá de la capacidad legal. Los estudiantes colgaban de las vigas, literalmente en algunos casos. La noticia se había extendido por toda la academia. Humana contra Gresnok. Calificación de 4.2 contra 9.1. David contra Goliat, solo que Goliat estaba hecho de violencia de grado industrial y malas decisiones. El profesor Zarek estaba en la cabina de observación con varios otros miembros de la facultad, todos con cara de estar asistiendo a un funeral que aún no había ocurrido. ¿Deberíamos detener esto?, preguntó la profesora King, sus tentáculos retorciéndose de ansiedad. ¿Bajo qué argumentos?, replicó Zarek. Ambos participantes son mayores de edad. Ambos firmaron exenciones de responsabilidad. Técnicamente, esto cuenta como crédito extra para el estudio práctico de xenobiología. Van a matar a la humana. Quizás. Los tallos oculares de Zarek se centraron en Mónica, que estaba estirando en su esquina como si fuera un entrenamiento casual. O quizás estamos a punto de aprender algo nuevo sobre la capacidad de combate humana. ¿Qué podríamos aprender que valga este riesgo? Zarek no respondió. No tenía una respuesta. En la arena, Mónica llevaba equipo de combate estándar, mono reforzado, acolchado protector en las articulaciones y absolutamente ninguna arma. Las reglas de la academia para los combates de contacto total eran estrictas. Solo capacidades naturales. Sin mejoras, sin tecnología, solo biología contra biología. Al otro lado de la arena, Torak parecía un desastre natural que había decidido tomar forma física. Su especie no necesitaba equipo de protección. Su piel era equipo de protección. El árbitro, un cilano fuertemente blindado que parecía arrepentirse de sus decisiones profesionales, se situó en el centro. ¿Combatientes? ¿Listos? Listo, retumbó Torak. Lista, dijo Mónica alegremente. Este es un combate de contacto total con las reglas estándar de la academia. El combate termina cuando un participante se rinde, queda incapacitado o no puede continuar. Los equipos médicos están listos. El árbitro miró directamente a Mónica. ¿Está absolutamente segura de que quiere proceder? Positivo. El árbitro salió corriendo de la arena como si su cola estuviera en llamas. ¡Comiencen! Torak cargó de inmediato, acortando la distancia con una velocidad que parecía imposible para algo de su tamaño. Su estrategia era obvia, fuerza abrumadora, un primer golpe devastador. Terminar la pelea antes de que la humana pudiera hacer cualquier cosa rara que los humanos inevitablemente hacían. Mónica no se movió. Se quedó allí, tranquila e inmóvil, viéndolo venir como si estuviera esperando un autobús. 50 metros, 30, 20.
Torak levantó el puño, un golpe de martillo que podría agrietar el blindaje de una nave estelar. 10 metros. Mónica se movió. No esquivó como otras especies esquivaban, con un revuelo desesperado y el instinto de supervivencia. Se movió con precisión, desplazando su cuerpo exactamente lo suficiente, sus pies deslizándose por el suelo de la arena como si estuviera bailando una música que solo ella podía oír. El puño de Torak golpeó el aire vacío donde Mónica había estado 12 y 3 segundos antes. El impulso de su propia carga lo llevó hacia adelante, desequilibrado. La mano de Mónica se disparó, agarró su brazo extendido y usó su propio impulso contra él. Pivotó, giró, y de repente Torak estaba en el aire. 2,8 metros de guerrero Gresnok volaron por el aire y se estrellaron de espaldas con fuerza suficiente para agrietar el suelo de la arena. La multitud guardó un silencio absoluto. Torak yació allí por un momento, aturdido. Su especie tenía sistemas nerviosos redundantes y órganos de respaldo, así que la caída no le dolió. Pero su orgullo estaba en estado crítico. Se puso de pie, con los ojos muy abiertos por un shock que se estaba convirtiendo rápidamente en rabia. Un golpe de suerte. Gruñó. Mónica solo sonrió. Torak la atacó de nuevo, esta vez con más cuidado. Lanzó una combinación de golpes que habría pulverizado a la mayoría de los oponentes. Jab de izquierda, cruzado de derecha, rodillazo, codazo. Cada golpe contenía suficiente fuerza para abollar el blindaje de un casco. Mónica se deslizó entre ellos como agua fluyendo entre los dedos. No bloqueó. Bloquear era para gente que quería probar sus huesos contra una fuerza superior. En su lugar, redirigió, desvió y usó el propio poder de Torak en su contra. Cada golpe fallido lo desequilibraba más. Cada movimiento desperdiciado drenaba su energía. Parecía magia. No lo era. Era técnica, refinada durante miles de años por humanos que aprendieron a luchar contra cosas más grandes y fuertes que ellos. «Quédate quieta», rugió Torak. No, gracias, respondió Mónica. Y había risa en su voz. Fue entonces cuando Torak cometió su segundo error. Se enojó. Muy enojado. La doctrina de combate Gresnok se basaba en la agresión controlada, la furia canalizada. Pero Torak perdió el control, y el control lo era todo. Cargó de nuevo, con los brazos abiertos, tratando de atrapar a Mónica en un abrazo de oso aplastante que terminaría la pelea. Una vez que le pusiera las manos encima, su fuerza superior ganaría. Mónica esperó hasta el último momento posible. Luego se agachó, increíblemente bajo, sus piernas barriendo en un movimiento que la biología de Torak literalmente no podía rastrear. Le enganchó el tobillo, empujó contra su rodilla y, una vez más, su propio impulso se convirtió en su enemigo. Torak cayó con fuerza, más fuerte esta vez. Mónica estaba sobre él antes de que pudiera recuperarse, su rodilla presionando su garganta, su mano agarrando su muñeca en una llave de articulación que convirtió su fuerza en una palanca contra sí mismo. «Ríndete», dijo Mónica en voz baja. «Nunca». Torak intentó quitársela de encima, pero el ángulo era incorrecto. Sus músculos, todos esos hermosos sistemas redundantes, no podían generar la fuerza adecuada desde esa posición. «Torak». La voz de Mónica era paciente, casi amable. «Realmente no quiero hacerte daño. Esto se acabó. Luchaste bien, pero esto se acabó. Réndete». «No puedo rendirme ante una especie con calificación de 4.2. Entonces te estás rindiendo ante una 9.7». Mónica aplicó un poco más de presión y Torak sintió que su articulación comenzaba a tensarse. «Tú eliges. Ríndete o te disloco el hombro. Luego el codo. Y luego veremos cuántos sistemas redundantes tienes en realidad». No estaba bromeando. Torak podía oírlo en su voz. Esta humana lo desmantelaría sistemáticamente, y lo haría de manera eficiente, sin malicia, como un mecánico que quita piezas de una máquina averiada. «Me rindo», jadeó. Mónica lo soltó de inmediato, se puso de pie y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Torak miró la mano ofrecida como si fuera un explosivo vivo. «Vamos», dijo Mónica. «La pelea ha terminado». Sin rencores. Lentamente, Torak tomó su mano. Ella lo puso de pie con una fuerza sorprendente, firme y segura. La arena explotó en ruido, vítores, gritos, sonidos de varias especies expresando shock y asombro en sus idiomas nativos. Mónica miró a su alrededor, confundida.
¿Por qué está todo el mundo tan emocionado? Acabas de derrotar al campeón de la academia, gritó Kael desde las gradas, sus escamas de un oro brillante, en menos de 3 minutos. Oh. Mónica se encogió de hombros. No fue para tanto. Es duro, pero telegrafía sus movimientos. Además, lucha enfadado, lo que lo hace predecible. Torak todavía estaba procesando. Toda su comprensión de las calificaciones de combate acababa de hacerse añicos como un cristal barato. ¿Cómo? Mi calificación es 9.1. Tú eres 4.2. Esto es imposible. Sí, sobre esas calificaciones, Mónica se estiró, sus articulaciones crujiendo. Miden lo que podemos hacer. No miden lo que hemos aprendido a hacer. Los humanos descubrimos hace mucho tiempo que no podemos superar en fuerza a la mayoría de los depredadores, así que aprendimos a superarlos en inteligencia. Usaste la técnica contra la fuerza pura. Usé la física. Palanca, impulso. Tu fuerza fue tu debilidad porque confiaste en ella por completo. La expresión de Mónica se suavizó. Eres increíblemente poderoso, Torak. Pero el poder sin control es solo agitarse hasta que algo se rompe. Generalmente, tú. Torak miró sus manos, esos enormes instrumentos de destrucción que habían ganado 43 combates consecutivos. He entrenado toda mi vida. Doctrina de combate, acondicionamiento de fuerza, análisis táctico, y me derrotaste en 3 minutos. Entrenamiento diferente, dijo Mónica. Los humanos hemos estado luchando durante miles de años. Hemos desarrollado tantas artes marciales que tenemos artes marciales diseñadas específicamente para luchar contra otras artes marciales. Hemos pasado milenios descubriendo cómo derribar cosas más grandes que nosotros. Es como nuestra especialidad. Enséñame. La arena volvió a guardar silencio. ¿Qué? Mónica parpadeó. Torak se arrodilló, un gesto de profundo respeto en la cultura Gresnok. Enséñame. He sido campeón solo por la fuerza, pero me has mostrado que la fuerza no es suficiente. Deseo aprender lo que sabes. Mónica miró al profesor Zarek en la cabina de observación. Los tallos oculares de Zarek hicieron un gesto que se traducía aproximadamente como, este es tu problema ahora. Felicidades. Vale, dijo Mónica finalmente. Te enseñaré. Pero te advierto, el entrenamiento de artes marciales humanas es raro. Tenemos unos ejercicios llamados, burpees, que se sienten como un castigo por crímenes que aún no has cometido. Acepto. Y tienes que prometer no usar lo que aprendas para intimidar a la gente. La expresión de Torak se endureció. Lo juro por el honor de mis antepasados. Te desafié porque era orgulloso y necio. Me enseñaste humildad. No olvidaré esta lección. Suficiente para mí. Mónica le ofreció la mano de nuevo, esta vez para un apretón de manos adecuado. Torak la tomó y se agarraron los antebrazos en señal de respeto mutuo. La multitud enloqueció de nuevo. Más tarde esa noche, de vuelta en la oficina, el profesor estaba actualizando sus archivos sobre las capacidades humanas de nuevo, por 17ª vez este trimestre. Mónica estaba sentada frente a él, con una expresión demasiado satisfecha. ¿Te das cuenta, dijo Zarek, de que has destruido por completo la comprensión de la academia sobre las calificaciones de combate, verdad? Bien. Estaban equivocadas de todos modos. La Junta exige una investigación completa sobre la clasificación humana. Quieren entender cómo una especie calificada con un 4.2 puede derrotar consistentemente a oponentes calificados significativamente más alto. Diles que es simple. Mónica se reclinó en su silla. Las calificaciones miden la capacidad bruta. No miden la habilidad, la experiencia o la creatividad. Los humanos no somos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más resistentes. Pero somos muy buenos en encontrar la manera de ganar de todos modos. Eso no es científicamente satisfactorio. La ciencia no siempre es satisfactoria. Mónica sonrió. A veces la respuesta es simplemente que los humanos somos solucionadores de problemas tercos con talento para la improvisación y una historia cultural de negarnos a morir cuando algo intenta matarnos. Los tallos oculares de Zarek cayeron en señal de derrota. Voy a tener que reescribir todo el plan de estudios de xenobiología, ¿verdad? Probablemente. Mónica se levantó. Pero mira el lado bueno. Ahora podrás enseñar a los estudiantes que los números no lo son todo. Que la adaptación importa más que el poder bruto. Que la inteligencia y la técnica pueden superar la fuerza pura.
Se dirigió a la puerta y luego se detuvo. Además, quizás quieras advertir a los futuros estudiantes que desafiar a los humanos a demostraciones de combate es una mala idea. Nos tomamos esas cosas como algo personal. Después de que ella se fue, Zarek miró su tableta de datos por un largo momento. Luego comenzó a escribir una nueva entrada en el archivo de clasificación humana. Especie, humana, Homo sapiens. Calificación oficial, 4.2, solo especificaciones físicas. Calificación práctica, variable, oscilando entre 4.2 y 9,7 más, dependiendo de las circunstancias, motivación, estado emocional y algo a lo que el sujeto se refirió como despecho. Evaluación de peligro, extremo. No desafiar sin una preparación exhaustiva y posiblemente terapia. Notas, los humanos han desarrollado complejos sistemas de lucha a lo largo de miles de años, diseñados específicamente para derrotar a oponentes más grandes y fuertes. Su doctrina de combate enfatiza la técnica, la palanca y el uso de la fuerza del oponente en su contra. Ven las limitaciones físicas como sugerencias en lugar de barreras. Recomendación: actualizar todos los modelos de clasificación de depredadores para incluir la habilidad técnica y la capacidad de adaptación como factores primarios. Los modelos actuales son inadecuados para especies que se niegan a estar limitadas por sus especificaciones físicas. Nota adicional: la estudiante humana Mónica Acero ha aceptado impartir seminarios semanales de defensa personal. La asistencia es opcional pero recomendada. La instructora advierte que el entrenamiento incluye algo llamado burpees. La investigación sobre qué son los burpees y por qué suenan como crímenes de guerra está en curso. Zarek guardó el archivo y se permitió una pequeña sonrisa. Los humanos podrían romper todas las reglas del manual de xenobiología, pero ciertamente hacían que la enseñanza fuera interesante. En el dormitorio, Mónica estaba en una videollamada con su familia en la Tierra. Pues eso, que hoy he vencido al campeón de la academia, dijo casualmente. La cara de su madre apareció en la pantalla. Mónica Rosa Acero, por favor, dime que no le hiciste daño a nadie. Está bien, solo tiene moratones. Principalmente en el ego. ¿Y no te van a expulsar? No. De hecho, ahora se supone que debo dar clases de defensa personal. Aparentemente, vencer al campeón invicto en 3 minutos te cualifica para enseñar. La voz de su padre se oyó fuera de pantalla. Esa es mi chica. ¿Usaste la técnica que te enseñé? ¿La proyección de judo seguida de la llave de brazo? Sí. Funcionó perfectamente. ¿Qué tan grande era ese tipo? Como de 2,7 metros de altura y hecho de músculos, en plural. Todos los músculos. Su madre parecía horrorizada. Su padre parecía orgulloso. Ambas reacciones eran muy típicas de sus padres. Ten cuidado, dijo su madre. Sé que eres capaz, pero eso no significa que debas pelear con todo el que te desafíe. Lo sé, mamá. Pero a veces hay que dejar las cosas claras. Mónica sonrió. Además, Torak parece majo ahora. Creo que somos amigos. ¿Hiciste amigos dejándolo casi inconsciente? Se rindió antes de la parte del inconsciente. Fui muy deportiva al respecto. Después de que terminó la llamada, Mónica miró por la ventana el cielo alienígena. Estrellas esparcidas en patrones desconocidos. Pensó en la arena, la pelea, la expresión en la cara de Torak cuando se dio cuenta de que la fuerza no era suficiente. Los humanos habían pasado milenios siendo los desvalidos. Pequeños, débiles, frágiles. Presas para todo lo que tuviera garras, dientes o mala leche. Pero habían sobrevivido. No volviéndose más fuertes que sus depredadores, sino volviéndose más inteligentes, más adaptables, más creativos. Habían tomado su debilidad y la habían convertido en una fortaleza. Habían aprendido que la técnica vence al poder. Que el conocimiento vence a la fuerza bruta. Que la capacidad de adaptarse era más valiosa que cualquier ventaja física. Y ahora, ahí fuera entre las estrellas, rodeados de especies que podían respirar en el vacío o atravesar el acero, los humanos seguían siendo los desvalidos. Aún pequeños, blandos, frágiles. Aún negándose a perder. Mónica sonrió a su reflejo en la ventana. Detrás de ella, pegada a la pared, estaba su identificación de la academia. Nombre: Mónica Acero. Especie: humana. Calificación: 4.2, especificaciones físicas, /diagonal 9.7 más, aplicación práctica. Estado: no subestimar. Sí, pensó. Eso lo resume bastante bien.
En algún lugar de la galaxia, había especies que podían destrozar naves estelares con sus garras, sobrevivir en el vacío absoluto y levantar más peso que maquinaria industrial. Pero los humanos podían hacer algo aún más impresionante. Podían tomar una calificación de 4.2 y hacer que no significara absolutamente nada. Porque al final del día, los números eran solo números.